Muy buenas Bitcoiners, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo algo satánico e infernal, seguro que os gustará. Pero antes os quería puntualizar una cosilla. Hace unos vídeos atrás os prometí el vídeo del overclock del 386 y el vídeo del un tutorial de la PlayStation Classic. No he podido hacerlo por falta de tiempo, en la medida posible en los próximos días os lo publicaré y saciaré vuestra sed de PlayStation Classic y de hardware viejuno. Bueno, el vídeo de hoy os voy a traer Sigil. ¿Qué es Sigil? Es una cosita que venía preparando desde hace un tiempo John Romero, que es uno de los creadores de Doom, del Doom original y de Quake. Y bueno, acaba de sacar un episodio nuevo para el Doom original del año 93. Sí, como lo veis, aún hay gente que hace cosas para ese Doom mítico. Pues bueno, lo he visto, lo he probado y os lo quería traer al canal porque yo creo que merece la pena verlo. Venga, vamos para allá. Para los que no suene el nombre de John Romero, es una persona bastante conocida en el mundo de los FPS, entre otras cosas por haber participado en la creación de muchos de los juegos que desarrolló ID Software en los 90, como por ejemplo Quake o el mítico Doom. La primera entrega de Doom salió en el año 93 para PC MS2 inicialmente, aunque como todos sabemos, posteriormente fue portado a infinidad de plataformas, convirtiéndose así en un referente para el género de los First Personal Shooters. Cuando se nombra este juego no podemos hablar del primer FPS de la historia, dado que anterior a Doom ya existían juegos de este estilo, como por ejemplo Wolfenstein 3D, también de ID Software. Pero si queremos realmente saber el primero de todos, fue muchos años atrás. Se trató de un juego llamado Maze Wars. Doom fue un hito en este mundillo y ha tenido muchísimas secuelas, reboots, etc. Aunque bajo mi punto de vista, a partir de Doom 2, el espíritu de la saga comenzó a desviarse un poquito de lo que eran los juegos originales. Doom 3 no estaba nada mal, pero se alejaba un poco de las sensaciones de las primeras entregas. Es por esto que para mí, bajo mi punto de vista, Doom 1, Doom Ultimate o el Doom 2 no se pueden comparar con las nuevas entregas. Me refiero a lo que transmiten al jugador, la sensación que tiene jugarlos. Con esto no estoy menospreciando los Dooms posteriores, son juegos de una altísima calidad, solo que para mí, bueno, yo creo que son otro tipo de juegos. Centrémonos en el Doom original, ese grandísimo juego el cual tenía 3 episodios. El primero de todos era el Knee Deep in the Death. Transcurría en unas instalaciones situadas en Phobos, una luna de Marte, y este episodio estaba incluido en la versión shareware del juego que salió. Los niveles que incluye fueron diseñados principalmente por John Romero y eran un total de 10 niveles. El segundo episodio se llamaba The Shores of Hell y sus niveles fueron realizados por Sandy Petersen y Tom Hall. El episodio se desarrollaba en Deimos, que estaba siendo invadido o infestado por fuerzas demoníacas de todo tipo. Y por último teníamos el tercer episodio, llamado Inferno. Sus 9 niveles fueron diseñados también por Sandy Petersen y Tom Hall, y este episodio se desarrollaba en el infierno profundo, así que teníamos diversión asegurada. Un tiempo después lanzaron Ultimate Doom, que incorporaba un nuevo episodio llamado Time Flesh Consumed. Lo siento por mi pronunciación del inglés, que no es nativa. Este episodio en sí mismo se puede considerar una secuela de Doom, cronológicamente hablando, situado entre Doom 1 y Doom 2. Estaba compuesto de 9 niveles y su dificultad era endiablada. Tanto Doom como Ultimate Doom se quedaron con los episodios y niveles que os he comentado, hasta que en el año 2016 John Romero decidió sacar 2 niveles diseñados por él mismo, el E1M8B y el E1M4B. Por supuesto, gratuitos totalmente al tratarse de mods de Doom. Os dejaré links para descargarlos en el comentario fijado por si os hace gracia probarlos. Mucha gente le envió mensajes pidiendo que en vez de quedarse en la creación de 2 pantallas, que creara un 5º episodio entero para celebrar el 25 aniversario de Doom. Así que decidió ponerse manos a la obra. Aquí comenzó a gestarse la idea de Sigil. Este nuevo episodio de Doom, creado por John Romero, por supuesto, como cualquier mod de Doom, sería gratuito. Y como extra, aparte de lanzar este episodio gratuito, hizo algo más. John Romero a finales del año pasado lanzó 2 ediciones limitadas en formato físico para los fans de la saga, además de un bonus musical de la mano del guitarrista Buckethead. Para el diseño de las artes de la caja, contó con los diseños de Christopher Lovell. Estas ediciones físicas fueron comercializadas por Limited Run Games y están comenzando a llegar a los fans en el momento de hacer el vídeo. Ya se empiezan a ver en YouTube vídeos haciendo unboxings. Por desgracia ya no es posible adquirirlas. He consultado con John Romero. ¿Cómo suena eso, Como si fuera colega mío. Le he enviado un mail y me ha respondido y vamos, me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Bueno, le he preguntado si tiene pensado poner a la venta otra vez estas unidades físicas y me ha comentado que en principio no. Así que, para los que queramos estas unidades, bueno, habrá que tirar del mercado de segunda mano. Esperemos que los especuladores no se flipen con los precios. Lo que sí que se puede adquirir es el Megawatt, o sea, el juego, el Sigil, con la banda sonora de Buckethead en formato digital, por el módico precio de 6,66 €, un precio de lo más infernal. Además requiere de tener una copia registrada de Doom para jugarlo. No he podido resistirme y bueno, lo he adquirido para enseñaroslo en el vídeo. La historia de Sigil es continuación del episodio 4 de Ultimate Doom.
Después de matar a Spider-Demon, nuestra próxima parada es la Tierra, pero al intentar ir hacia allí, algún problema causado por alguna simpática criatura consigue que acabemos en la zona más oscura del infierno. El juego en sí es un megawatt. Para los que no lo sepáis, el formato de fichero de niveles que acepta Doom 1, Doom 2 y otros juegos que usan el mismo motor es el formato de fichero watt. Pues bien, Sigil es un conjunto de watts, es un megawatt. Según John Romero, para jugar a Sigil bastará con arrastrar sigil.watt al ejecutable GZDoom para jugarlo. Por supuesto, para poder jugarlo tendréis que tener el Doom oficial comprado, el Doom.watt registrado, y copiar el Doom.watt a la misma carpeta. Este nuevo episodio cuenta con 9 capítulos en modo single player y 9 más para el modo Deathmatch, por lo que podremos jugar con algún amiguito si así lo deseamos. No he podido evitar la tentación y he testeado este nuevo episodio en mi 486 Monster con MS2, pero no ha funcionado. Los niveles creados con Doom Builder 2, que es el editor que se ha utilizado, no siempre son compatibles con el motor de juego corriendo en MS2 nativo. Para crear Sigil, John Romero ha utilizado Doom Builder 2, un editor gratuito que se puede descargar desde esta web. Lo bueno es que funciona en una máquina actual, es decir, podríamos crear niveles de Doom y jugarlos en una máquina Windows 10. Para los que no lo conozcáis, si sois amantes de los Dooms originales u otros juegos en los que se usó el mismo motor, tenemos disponibles unos programillas, como por ejemplo GZDoom y un par de variantes más, con los cuales nos permitirá cargar ficheros .watt de los juegos originales y así poder disfrutar de estos juegos en máquinas actuales, con sistemas operativos pues bueno, de hoy en día. Además añaden algunas mejoras gráficas, como iluminación o texturas en HD. En ese sentido yo prefiero el aspecto más viejuno, así que siempre que uso estos programas me voy siempre al ZDoom, que es el más viejuno, dado que me parece que mantiene más la esencia gráfica de antaño de estos juegos. Por cierto, antes de que se me olvide, le doy las gracias a Armand, que sin su ayuda no habría podido hacer este vídeo tan rápido. Me ayudó a probar Sigil, a darme sus impresiones como experto en Doom que es. Y hablando de su experiencia en Doom, este chico también sabe crear niveles, ha hecho algún mod con Doom Builder. Así que hablando con él hemos estado pensando en hacer un mini tutorial de cómo se hace un nivel de Doom, del primer Doom de todos, desde cero, en el año 2019. ¿Os motiva el tema? Si es así, dale a la manita y que os da likes a este vídeo y os haré un mini tutorial con la ayuda de Armand de cómo se hace un nivel de Doom desde cero. Y hablando de niveles, en el diseño de niveles de Sigil, John ha querido mantener la esencia de los 4 episodios originales, por lo que no ha querido añadir demasiadas novedades que lo desvirtúen demasiado. De esta manera la gente reconocerá su impronta en este nuevo episodio. El tema musical lo ha hecho en colaboración con el guitarrista metalero Buckethead, y la música que ha compuesto la verdad es que encaja muy bien con la de los episodios originales. El diseño de los niveles la verdad es que está muy logrado, teniendo en cuenta que el juego original es del año 93. Sigil transcurre en el infierno, por lo que veremos llamas, ríos de sangre, cuerpos desmembrados y muchas zonas con lava. Esto último nos complicará la existencia como jugadores, obligándonos a esquivar esas zonas a no ser que vayamos protegidos con el traje adecuado. Es muy interesante el tema de los interruptores ocultos, que no te dejan avanzar, a no ser que los actives. En ocasiones tendremos que dar más de una vuelta por el escenario para encontrarlos. La estructura de pantallas no es muy laberíntica, aunque a ratos hay zonas que nos complicará un poquito la asistencia por la poca iluminación que hay. Además de haber pasillos estrechos donde seguro que nos llevamos más de un susto. También tendremos trampas que se activarán cuando cojamos ciertos ítems. Y por supuesto también nos encontraremos con áreas secretas donde conseguir cositas interesantes que nos ayudarán en nuestra aventura. La dificultad es media tirando a alta, aunque la cantidad de munición que nos encontraremos en los primeros niveles nos ayudará bastante. Por contra, la vida no abunda, así que este hecho nos dará más de un quebradero de cabeza durante todo el episodio. Por tanto, más nos vale encontrar algún que otro secretillo para poder mitigar dicho problema. Respecto al armamento, iremos poco a poco consiguiendo las míticas armas del clásico de ID Software, empezando por la escopeta de un solo cañón, la ametralladora. En el cuarto nivel, por ejemplo, podremos encontrar, si rebuscamos un poco, el lanzacohetes, y para terminar nuestro arsenal, a partir del sexto nivel tendremos el rifle plasma y la todopoderosa BFG 9000. En cuanto a la duración, es similar a los episodios convencionales de Doom. Si eres un jugador experto como Armand, el primer nivel de Sigil pues te durará más o menos un par de minutos, y el resto pues entre 5 y 10 minutos más o menos, teniendo en cuenta que esta expansión cuenta con 9 niveles. Más o menos un jugador bueno de Doom, que esté familiarizado con él, podría terminar el juego en 1 hora y media más o menos. Para un jugador normal como yo creo que en 3 horas y pico, con la calma, pues yo creo que podría. Los que no conozcáis Doom 1 o no lo recordéis, tened en cuenta una cosa sobre la jugabilidad. En Doom 1 no podíamos saltar o mirar hacia arriba con nuestro personaje. Que os quede claro, no os penséis que el juego funciona mal o algo así si lo probáis. Si pretendéis jugarlo exactamente igual que un FPS actual, pues no lo podréis hacer. ¿Qué más os puedo decir de Sigil? La verdad es que a ratos me ha transportado a la época en la que jugué al primer Doom. Me ha pegado sustos y me ha generado esa típica incertidumbre de no saber qué es lo que te vas a encontrar cuando abras una puerta o al doblar una esquina en los escenarios.
La verdad es que me merece muchísimo la pena, sobre todo y ante todo porque es gratis, a no ser que queráis comprar la versión que me he comprado yo, que viene con la banda sonora de Buckethead, tal y como os he comentado un poco más atrás en el vídeo. Por cierto, si os pica el gusanillo de jugar a más pantallas de Doom gratuitas, os recomiendo esta página. La verdad es que algunos niveles de los que te puedes descargar, hechos por la comunidad, están a un nivel que, bueno, muy bueno, están casi al mismo nivel que lo que John Romero ha hecho con este Sigil. Y lo mejor de todo es que no tenéis que pagar nada por ello. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!